Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre un componente fundamental de la electrónica y con esto me estoy refiriendo al diodo. Para ponernos en contexto histórico, tenemos que remontarnos hasta finales del siglo XIX y vamos a volver a hablar ahora de Thomas Alva Edison, al que ya le habíamos dedicado otro vídeo que os recomiendo que veáis para refrescar conocimientos y en el que explicamos cómo Edison logró mejorar el diseño de la bombilla. Pues bien, resulta que en una de sus pruebas colocó por curiosidad una placa metálica dentro del bulbo de la bombilla. Lo que buscaba es ver qué ocurría simplemente. Y observó que bajo ciertas condiciones la corriente parecía circular en una sola dirección. Y a este fenómeno se le llamó efecto Edison o efecto termoiónico. Ahora después lo vamos a aclarar un poco mejor. Edison en realidad no supo nunca interpretar lo que ocurría, pero había descubierto, sin saberlo, el principio de la rectificación de la corriente. Lo que estaba sucediendo es lo siguiente. Sabemos que todos los metales tienen electrones libres, y si el metal se calienta mucho, se pone al rojo, y llegado a ese punto, algunos electrones del metal adquieren energía suficiente como para escapar de su superficie. Y ese flujo de electrones emitidos al vacío se le llama emisión termoiónica. Entonces, cuando conectaba la placa de dentro del bulbo al polo positivo de la batería, ésta recibía los electrones procedentes de la emisión termoiónica del filamento y se detectaba la presencia de corriente en el galvanómetro. Pero en cambio, si invertía la conexión, o sea, si conectaba ahora la placa al polo negativo, pues no circulaba corriente, porque la placa ahora en vez de atraer los electrones, los rechazaba, los empujaba de vuelta o los dispersaba en el vacío. Es decir, que los electrones fluían en un solo sentido, desde el filamento incandescente hacia la placa, pero cuando ésta estaba conectada al polo positivo de la batería, porque evidentemente los electrones se sentían atraídos por ella. Pero en cambio, si conectaba la placa al polo negativo, la corriente desaparecía por completo. Y esto tan simple es la base del principio de rectificación que descubrió Edison. Si queréis, yo lo puedo explicar aquí más despacio, por si alguno no se ha enterado en el esquema que tenéis a la derecha. Fijaros, es muy simple. Aquí tenéis una batería. Esta batería tiene su polo positivo y su polo negativo. Pues bien, conectamos la batería a el filamento de la bombilla. Este es mi filamento. Y ya está. Está conectado el filamento a la batería. Está aquí bien. ¿Qué pasaría entonces? Pues el filamento se calentaría, se pondría al rojo, emitiría luz y también hemos dicho que se produciría el efecto termoiónico. O sea, que algunos electrones se liberarían del metal del filamento. Lo voy a dibujar aquí de esta manera y creo que se entiende. Esos son los electrones. Y ahora por otro lado hemos dicho que colocó una placa metálica dentro del bulbo. Esta placa metálica en el interior del bulbo lo que vamos a hacer es conectarla a través de un galvanómetro al polo positivo de la batería. El galvanómetro nos servirá para verificar la existencia de corriente. Entonces, obviamente, como la placa metálica está conectada al polo positivo de la batería, pues aquí tendríamos una polaridad positiva en esa placa y los electrones se van a sentir atraídos por ella. Entonces, por aquí vamos a poder detectar en el galvanómetro que efectivamente hay una corriente. Y luego lo que hizo Edison fue coger y en lugar de conectar esa placa al polo positivo de la batería, lo que hizo fue conectarla en esta ocasión, voy a poner el galvanómetro también, al polo negativo. Y en este caso, la placa está cargada negativamente y evidentemente los electrones pues no se sienten atraídos ahora por la placa, al contrario. La placa lo que va a hacer es empujarlo de vuelta o dispersarlo en el vacío, más bien. Entonces en el galvanómetro, pues en esta ocasión, pues no detectamos corriente. Pues esto es tan sencillo como eso. Bien, unos años más tarde, en 1904, el físico británico John Ambrose Fleming, que lo tenéis en la fotografía de la izquierda, y que había trabajado con Edison y también colaboraba con la compañía de Marconi, aprovechó ese mismo efecto para inventar el primer diodo práctico, la válvula termoiónica de dos electrodos, la que veis en la imagen de la derecha. Este dispositivo, que os voy a remarcar aquí en la diapositiva, que es un poco extraño y que es conocido como diodo de vacío, que no es más que un bulbo de vidrio que tiene un cátodo incandescente que emitía electrones y luego tiene también una placa metálica, que esto va a ser el ánodo, que lo va a recoger. Vamos, exactamente igual que en el experimento de Edison. Lo que pasa es que Fleming dio un paso más
y construyó un dispositivo práctico y reproducible que podía usarse en aplicaciones reales. Y en cambio Edison pues simplemente observó el fenómeno y tampoco sabía muy bien por qué pasaba. Este invento tuvo en la época una importancia enorme porque permitió por primera vez detectar señales de radio y rectificar la corriente alterna en corriente continua. En cierto modo fue el punto de partida para la electrónica moderna. Y quizá ahora os estéis preguntando por qué esta válvula tiene 3 terminales y no 2. Y la respuesta es sencilla, en realidad solamente hay un ánodo y un cátodo, pero el cátodo es un filamento calefactor que necesita una fuente de baja tensión independiente, que esto sí que es una diferencia con respecto a las observaciones de Edison, y esta fuente de baja tensión independiente tiene de 2 a 5 voltios en radio antigua, y se utiliza para calentar el filamento. Y aquí hacen falta pues 2 conexiones, una de entrada y una de salida. A ver si lo puedo dibujar por aquí en algún sitio. Por aquí a la izquierda, al lado de la foto de John Ambrose Fleming, lo voy a dibujar aunque sea en chiquitito. Imaginaros que tenéis aquí una batería con su polo positivo y negativo. Y esta hemos dicho que va a ser una fuente de baja tensión. Va a ser de 2 a 5 voltios de corriente continua. Pues esta es la que yo voy a utilizar para calentar el filamento. Eso es el filamento. Ya digo, lo estoy dibujando muy mal. Tened en cuenta que estoy escribiendo en la tablet. Pero de todas formas creo que se entiende. Aquí tenéis ya 2 terminales. 1 y 2, lo estoy remarcando con números. Y por otro lado ahora vamos a tener el ánodo, que es la placa metálica, la voy a dibujar aquí también, como pueda, que este va a ser el tercer terminal que se va a conectar al positivo de la fuente de alta tensión. Voy a dibujar aquí otra fuente, y esta va a ser, como hemos dicho, de alta tensión. Os lo vuelvo a repetir, perdonad que lo estoy dibujando un poco mal, pero hago lo que puedo con lo que tengo. Esto se conectaría de la siguiente manera, el positivo de la fuente de alta tensión a la placa, tal y como hemos hecho antes en el experimento de Edison. Lo que pasa es que ahora tenemos 2 fuentes. Bien, cuando hablamos aquí de alta tensión, estamos hablando de, por ejemplo, una radio antigua que utiliza este tipo de válvulas. Nos estamos refiriendo a valores típicos de entre 50 a 200 voltios. No pensáis que hay aquí 200.000 voltios, ¿vale? De 50 a 200 voltios, eso sería la fuente de alta tensión. Veis que hay 2 fuentes, no como en el caso del experimento de Edison de antes, que simplemente había una fuente. Ahora tenemos 2. Vale, ¿y qué hacemos con el negativo de la fuente de alta tensión? Pues este se va a conectar, este va a ser común a la fuente de baja tensión. Van a compartir la misma referencia, el cátodo. Entonces, este de aquí sería el tercer terminal que veis. Ya tenemos las 3 patitas. Esto no os preocupéis porque luego más adelante en los vídeos de teoría lo vamos a explicar todo en detalle. Por ahora basta con entender más o menos el montaje y los datos históricos que estamos diciendo. Bien, pues resulta que en paralelo con los experimentos que se estaban realizando con la válvula de vacío, también hubo otros científicos que trabajaron en un campo distinto pero igualmente importante, que es el de los cristales semiconductores. En 1874, un científico muy importante, que lo tenéis aquí en la fotografía de la izquierda, Carl Ferdinand Braun, descubrió que algunos materiales, como ciertos sulfuros metálicos, dejaban pasar corriente en un sentido, pero no en el otro. Esto es algo parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero ahora, en vez de con válvulas de vacío, con cristales. Y luego, años más tarde, los radioaficionados descubrieron que un simple cristal de galena, que es el mineral este que os estoy remarcando aquí, el mineral este es un sulfuro de plomo, o sea, os voy a escribir la formulación también para que la tengáis. Pues este mineral podía servir como detector de señales si se hacía contacto en su superficie con un fino alambre metálico. Ese cristal tenía en esencia la propiedad de dejar pasar corriente en un sentido y bloquearla en otro. Se comportaba como lo que hoy conocemos como semiconductor. Suena, ¿no? Pero lo malo es que para usar la galena no bastaba con conectar 2 cables. Había que apoyar sobre el cristal un alambre muy fino y flexible, que era normalmente de cobre o acero, al que se le llamó bigote de gato. Un nombre muy curioso, os lo voy a señalar aquí. Ese, por ejemplo, o este de aquí, pues eso serían los bigotes de gato. Este de aquí, que veis en esta ilustración, de abajo en el medio,
también es un bigote de gato. Lo que pasa es que en ese caso el diodo este es de germanio. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bien, pues ese contacto puntual que había entre el alambre y la superficie del mineral formaba una unión rectificadora, pero que era muy rudimentaria. Si el contacto era bueno, el conjunto funcionaba como un diodo detector y era capaz de rectificar señales de radio. Por eso se usó en los primeros receptores, las primeras llamadas radio de galena, que también os sonarán seguro. Estos detectores de cristal eran muy poco estables, pero tenían la gran ventaja de que podían funcionar sin necesidad de tubos de vacío. Por eso se consideran el antecedente directo del diodo semiconductor moderno. Y a nivel casero, pues bueno, el invento de la galena estaba muy bien, pero a nivel industrial hacía falta un material semiconductor que fuera mucho más puro y controlado, que estuviera fabricado en un laboratorio. Y eso llegó con el germanio, que permitió fabricar los primeros diodos semiconductores ya reproducibles a gran escala. Por eso he puesto aquí precisamente una imagen de un diodo de germanio para que lo tengáis a modo de ilustración. El germanio y la galena no son el mismo material, eso es obvio, pero su función sí que era equivalente. Ambos se podían usar para construir un diodo semiconductor y la diferencia es que el germanio pues, era puro y reproducible, mientras que la galena, pues bueno, eso era un mineral natural que tenía unos resultados muy variables. Vamos a pasar diapositivas. Y bien, a principios, digamos mediados mejor del siglo XX, cuando la física del estado sólido empezó a comprender en detalle el comportamiento de los semiconductores, es cuando se produjo el verdadero salto. Lo voy a contar aquí de forma muy resumida, porque en esto nos vamos a extender luego mucho. En esta época se descubrió que materiales como el silicio y el germanio podían ser dopados con impurezas para formar dos tipos de regiones. Primero, unas regiones con exceso de electrones, que estas son las llamadas tipo N, como la que veis ahí en la ilustración, está bien indicado. Y luego regiones con exceso de huecos, que son las llamadas tipo P, que también la tenéis ahí. Y luego, al unir un material tipo P con otro tipo N, se formaba una unión PN. En esa unión aparece una zona de agotamiento, que la tenéis ahí en azul, que es lo que actúa es como barrera natural al movimiento de las cargas. Y este descubrimiento abrió la puerta a desarrollar el diodo tal y como lo conocemos hoy. Más adelante en los vídeos de teoría, pues vamos a ver esto en detalle, cómo funciona esa barrera y qué es exactamente lo que pasa, y además cómo se dopan los semiconductores y todas estas cosas, cómo se comportan bajo distintos tipos de polarizaciones, etc. Por ahora, quedaros con esta idea. Un diodo se compone de una unión PN y se comporta como una válvula eléctrica. Algunas veces deja pasar la corriente en un sentido y otras veces pues la bloquea en el otro, según como la polaricemos. Y bien, volviendo ahora a la historia del diodo. Resulta que en la década de 1930-1940, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, varios laboratorios, especialmente en Estados Unidos y en Alemania, lograron obtener germanio con suficiente pureza para usarlo como semiconductor. Y durante la guerra, el germanio se convirtió en un material muy estratégico, porque se usaba para fabricar diodos detectores de germanio, que eran mucho más fiables que los de galena, y además estos diodos pues, fueron clave en la construcción de radares, ya que permitían pues, detectar las ondas reflejadas. Aquí en la fotografía os he puesto uno de estos primitivos radares montados en un avión para que lo tengáis como curiosidad. Veis qué montón de antenas lleva ahí en el morro. Pues eso es simplemente para que lo tengáis como mera curiosidad. Luego, tras la guerra, hubo empresas que ya comenzaron a fabricar diodos de germanio de forma industrial y reproducible. Y uno de los más famosos de los años 40 y 50 fue el 1N34A. Este se utilizó mucho en radio y equipos electrónicos básicos. Si queréis, yo lo dejo por aquí. 1N34A. De todas formas, creo que este os lo he puesto en la siguiente diapositiva. Aquí a la izquierda veis otro tipo que es el 1N21, que este se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Y si os habéis dado cuenta, os estoy diciendo esto para que os fijéis en la nomenclatura. Veis que empiezan todos por 1N. ¿Qué significa esto de 1N? Pues simplemente 1 lo que significa es el número de uniones semiconductoras que tiene el dispositivo. O sea, tiene el diodo una sola unión, una unión PN, hemos dicho. Y el N lo que significa es semiconductor, es la nomenclatura abreviada para semiconductor. Ya luego los números que veis después del 1N es simplemente un número de serie, es por
por identificar el dispositivo. Entonces siempre que veáis 1N, pues rápidamente podéis identificar que se está tratando, no están hablando de un diodo. Bien, vamos a pasar de diapositiva y ya con esto vamos a ir terminando, que si no se está alargando mucho. Resulta que a partir de los años 50 y 60, las empresas ya empiezan a comercializar diodos de silicio, que eran mucho más resistentes y más baratos de producir y además tenían mejores prestaciones eléctricas. Así que el silicio al final acabó reemplazando al germanio y se convirtió en la base de toda la industria de los semiconductores. No solamente para los diodos, luego también veremos que se utiliza para los transistores y para los integrados. Y algunas de las empresas más representativas que os puedo comentar pues son los Bell Labs, ya hemos hablado de esta empresa bastante en otros vídeos, Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, que está, luego hablaremos también de ella, pues es bastante importante en el campo de los semiconductores y en la historia de la electrónica, Siemens en Alemania y luego en Países Bajos Philips, que estos también desarrollaron semiconductores. Y a partir de aquí, pues el principio tan simple del diodo que hemos comentado, pues dio lugar a una enorme variedad de dispositivos especializados. A ver, el más básico sería el diodo rectificador, que es el que se utiliza en las fuentes de alimentación para convertir la corriente alterna en corriente continua. Y gracias a ello pues podemos tener una tensión estable en casi todos nuestros dispositivos electrónicos. Pero también tenemos diodos LED, Light Emitting Diode, que es un diodo emisor de luz. Luego también tenemos diodos Zener, que estos son diodos que están diseñados para funcionar en polarización inversa y mantener un voltaje constante. Luego tenemos los diodos Schottky, que estos tienen una caída de tensión muy baja y se usan en aplicaciones que tienen alta velocidad. Tenemos fotodiodos, tenemos diodos láser, etc. Ahí os he puesto una ilustración con un montón. En definitiva, todos estos diodos al final comparten el mismo principio, que es el de la unión PN, que luego vamos a explicar. Pero bueno, adaptado para cumplir funciones específicas. Y yo creo que ya vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante y poco a poco iremos hablando más de cada uno de estos dispositivos.